Y vamos a orar ahí rapidito donde estamos, Padre. Te pedimos que seas tú, Padre Yahweh, quien traiga entendimiento y sabiduría a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Danos oídos para poder escuchar y entender como los sabios, y que la instrucción, Padre Yahweh, dada en esta palabra sea recibida por nuestros corazones. Tu palabra dice, Padre Yahweh, que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza nuestra. Que así podamos tomarlo, Padre, que la instrucción que Moisés da al pueblo sea como un aprendizaje para nosotros, para que a través de lo que ellos hicieron también podamos aprender nosotros, y que podamos ser un pueblo obediente en ti en todo tiempo. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Y amén. Sabes, aparte de lo que tú y yo vemos en el libro de Deuteronomio, empezamos hoy, estamos dando el inicio de lo que es el último libro del libro de Deuteronomio, la primera enseñanza de este libro de Deuteronomio, o de la primera porción, y vemos que encontramos que es el libro de Deuteronomio, que entendemos que es el libro de Devarim, y mucho de lo que tú y yo podemos mirar en este libro de Deuteronomio es como si fuera una repetición, vamos a llamarle de esa manera, como una repetición de todo lo que ya vimos o que fue escrito en las porciones pasadas, desde el libro de Génesis hasta el libro de Números, donde llegamos la última parte, y vemos que hay mandamientos y ordenanzas de los cuales tú y yo podemos encontrar que no encontramos dentro del libro de los demás libros, sino que hay algunos mandamientos nuevos, vamos a entrar en ello, que tú y yo podemos encontrar, porque es ya para cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, están a un paso de poder entrar, están a ciertos días de que Moisés muera o de que Moisés parta, y vemos que deja instrucciones para el pueblo, para cuando ellos entraran, cómo debían de conducirse, cómo deberían de entrar en la tierra que Yahweh les había dado. Si vemos, es como un eslabón desde el libro, desde cuando comenzamos, desde la manera en cómo el pueblo tenía que purificarse, tenía que santificarse delante de Yahweh, cómo deberían de presentar las ofrendas, cómo debía servir el sacerdocio, de qué manera el pueblo debía venir a presentarse de él, cómo deberían de hacer todas las cosas en el santuario, en el tabernáculo, y vemos toda la manera en que Yahweh empieza a dar una ordenación, y ya una vez que Yahweh establece ellos están a punto de poder entrar en la tierra que Yahweh les había prometido, pero vemos que les empieza a recordar diferentes acontecimientos que el pueblo de Israel, o que impidieron que el pueblo de Israel pudiera entrar en la tierra prometida. Y si vemos mucho de lo que tú y yo podemos entender, ahí empezamos, déjame pegar un poquito a mis notas por el tiempo para poderlo lograr. Empezamos con lo que es la primera porción del libro de Deuteronomio, que encontramos que es el libro de Devarim, o los primeros 4 libros que tenemos: Génesis, Éxodo, Levítico, el libro de Números y Deuteronomio. Pero sabes, en el hebreo es un poco más diferente de lo que tú y yo podemos entender, o el significado de estos nombres cuando tú y yo encontramos o miramos a Deuteronomio. Una de las cosas que tú y yo podemos entender, que Deuteronomio proviene de la palabra griega que significa deutero, y nomio, que significa segunda ley. Y es parte donde tú y yo podemos encontrar o mirar que es como si fuera una segunda ley, mas no es una segunda ley, sino que es una repetición de la misma ley que Yahweh les había dado al pueblo de Israel cuando ellos salen de la tierra de Egipto. Es la misma ley que Moisés les está relatando o relactando al pueblo para cuando ellos fueran a entrar. Recordemos que la primera generación que había salido con Moisés en el desierto, esa primera generación murió, y nace una nueva generación, los cuales son los que van a ir a entrar y poseer la tierra. Pero antes de que ellos entren y posean la tierra, Moisés se encarga de darles ciertas instrucciones y ciertas enseñanzas al pueblo para cuando ellos entraran no fueran a cometer los mismos errores que habían cometido sus antepasados. Y voltea con la persona que está a tu lado y le di conmigo: de los errores de otros también podemos aprender nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, de todo tú y yo aprendemos en esta vida. Hay muchas veces que hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero sabes, quien es sabio puede aprender de los errores de ¿quién? De otros. Si a alguien le fue de esa manera por hacer así y así, bueno, yo voy a tratar de no cometer los mismos errores que esa persona cometió para que a mí me vaya diferente de lo que le fue a él. Y es lo mismo que Moisés está hablando a este pueblo,
que ellos pudieran aprender de los errores que habían cometido sus padres, sus antepasados, para que no fueran a cometer los mismos errores y los imposibilitar el poder entrar en la tierra prometida, sino que ellos hacer algo diferente, al guardar las enseñanzas y los estatutos de Yahweh, ellos pudieran entrar y poseer la tierra prometida, los cuales estaban a ciertos días de poder entrar. Perdón. Y es por eso que tú y yo podemos encontrar que se le llama como una segunda ley, porque es una repetición de la misma, hablando a la generación que estaba por entrar. En el hebreo la palabra devarim significa, di conmigo, palabras. Devarim significa entonces son palabras del Padre dadas a Moisés para que Moisés las diera al pueblo de Israel. Y cuando tomamos los primeros nombres de cada uno de los 5 libros de la Torá, en el hebreo tiene un mensaje muy diferente. Tú y yo podemos encontrar que está el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, luego el libro de Números, luego el libro de Deuteronomio. Pero cuando tú y yo podemos encontrar los primeros capítulos, o cuando hace referencia a cada primer libro o cada porción que tú y yo encontramos, como la primera parte cuando tú encontramos el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, la primera porción que tú y yo encontramos es Bereshit. Es en el principio o en el comienzo. La palabra Shemot significa nombres. Ahora, cuando tú y yo podemos encontrar eran los nombres de los hijos de Israel, Vayikra significa sacar fuera o poner fuera en cierta manera. Eso es prácticamente lo que el Padre hizo con la vida de cada uno de nosotros. Nos llamó y nos sacó fuera de un sistema religioso, de un sistema del mundo, para apartarnos y para separarnos para cosas del Padre. Di conmigo, Él nos llamó y fuimos llamados fuera del sistema de este mundo. Eso es lo que tú y yo podemos encontrar, que es Vayikra, que es cuando los llamó en el desierto. Bamidbar, que es en el desierto, ahí simbólicamente por el desierto, es una estancia. ¿Cuántos hemos pasado por un desierto en nuestras vidas? Sabes, en los desiertos es donde el Padre nos llama en medio del desierto, pero también cuando tú y yo vemos el libro de Barim, es como si el Padre nos estuviera llamando ¿de dónde? Del desierto, pero es también en el desierto donde el Padre nos da a conocer sus palabras para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Es donde tú y yo podemos experimentar y ver la mano poderosa del Padre. Entonces, si tú y yo pudiéramos tomar el significado de esta palabra, o de esta palabra, podríamos entenderlo de diferente manera. En el comienzo nos dio su nombre para luego ser sacados del sistema de este mundo, y nos llevó por el desierto para darnos sus palabras. Fíjate, tiene un significado. Cada parte que tú y yo podemos mirar, o cada nombre de cada libro, tiene un significado para nuestras vidas. Podríamos entender lo que es como en el comienzo, en el principio, nos dio a conocer su nombre, nos sacó fuera, nos llamó, y en el desierto nos dio sus palabras. Y eso es algo que tú y yo podemos experimentar en nuestras vidas. Si vemos, es en el principio Bereshit, nombres, y luego pues encontramos el libro de Vayikra, que significa ser sacados o ser tomados fuera. En el desierto, Bamidbar, y de Barim, que significa sus palabras. Es un llamado del Padre para la vida de cada uno de nosotros, para sacarnos del sistema de este mundo, para que en medio del desierto hacernos escuchar sus palabras. Sabes, en medio de las dificultades y en medio de los problemas es cuando tú y yo podemos aprender a escuchar la voz de Yahweh. En medio de nuestros desiertos, en medio de nuestra sequedad, muchas veces cuando pasamos por medio de esos lugares o por esos desiertos en nuestras vidas, hay muchas experiencias que muchos de nosotros tenemos, que es en ese lugar donde tal vez donde no hemos encontrado lo que tanto necesitamos, y el Padre nos permite pasar por ese desierto en nuestras vidas. Es en medio de ese lugar donde el Padre nos da sus palabras, donde tú y yo podemos aprender a conocerle, donde tú y yo podemos experimentar lo que es el Padre en nuestras vidas, el poder experimentar lo que es en la vida de cada uno de nosotros. Sabes, es en nuestros desiertos donde yo creo que donde mayormente hemos conocido o hemos tenido una revelación más de quién es Él en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces el Padre obra de esa manera, y sabes, estas son las palabras que que no solamente habló para el pueblo de Israel, pero que también está hablando para cada uno de nosotros como su pueblo. ¿Cuántos de aquí verdaderamente nos identificamos con el pueblo de Israel?
Y así es que cada parte que tú y yo podemos mirar, cuando el Padre habla para el pueblo de Israel, no solamente está hablando para aquella generación, pero está hablando para las generaciones venideras, los cuales venimos a conformar cada uno de nosotros, donde podemos entender que esas palabras que Moisés estaba dando no solamente fueron de instrucción para ellos, pero son de instrucción para nuestras vidas, para poder conducirnos en esta tierra en la que, sabes, cuando tú y yo entramos, tú y yo salimos del sistema del mundo. Y una vez que tú y yo salimos de ese sistema del mundo, tenemos que aprender a vivir de tal manera en el que podamos ser herederos de sus promesas, de las cosas que el Padre tiene, de las cosas que Él prometió para nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a heredar sus promesas en esa vida nueva? Dice la palabra, dice que todas las cosas viejas pasaron, y si todas las cosas fueron hechas nuevas, para que tú y yo ahora caminemos en novedad de vida, en una vida nueva. Ahora, para poder caminar en esa novedad de vida, en esa vida nueva, en la cual el Padre nos está llamando para que tú y yo podamos entrar, es necesario aprender o saber cómo poder conducirnos en esta vida una vez que tú y yo venimos a los caminos del Padre. Porque nuestro amo y nuestro dueño, ¿quién era antes? Era Satanás. Era quien gobernaba sobre nuestras vidas. Pero ahora, cuando tú y yo venimos y a los pies y a los caminos de Él, hay una enseñanza y una instrucción para nuestras vidas, para poder conducirnos, para poder ser herederos de sus promesas. Sabes, muchas veces deseamos sus promesas, pero las promesas van ligadas o van tomadas de la obediencia del Padre. No hay promesas cumplidas si no hay una obediencia primeramente de por medio. Porque muchas veces deseamos mirar sus promesas sobre nuestras vidas, pero no deseamos tener nada de obediencia, o no somos obedientes a los caminos del Padre, o los caminos que el Padre nos ha trazado para nuestras vidas. Y para que podamos mirar las promesas cumplidas en nuestras vidas, es necesario que podamos caminar en la obediencia a su palabra. Porque es el oidor de su palabra quien es bendecido. Porque no es solamente el oidor. Todos podemos escuchar y todos podemos oír. Mas cuando la palabra dice Shema Israel, escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, sabes, el principal mandamiento no es el amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas sus fuerzas, sino el principal mandamiento de todos es el aprender a escuchar. Escuchar con el fin de obedecer. Siempre he dado este ejemplo. Muchas veces, ¿cuántos aquí son padres? Y muchas veces que hemos experimentado, y cuando ya van creciendo más, le has dicho a tu hijo, ¿me oíste? Ah, sí, papá. Y tú te quedas como, pues no que me habías escuchado, porque le diste una orden, y la orden que tú le diste es como si solamente le escuchó, pero no atendió a la voz o al mandato que tú le habías hecho. Es como cuando la misma palabra dice, cuando tú y yo podemos mirar cuál es la voluntad del Padre. Su voluntad es que tú y yo hagamos que los mandamientos, o que obedezcamos sus mandamientos. O sea, su voluntad es el ser obediente, déjame ponerlo de esa manera. La voluntad del Padre es como si fuera un mandamiento para la vida de cada uno de nosotros. Es como cuando tú le expresas a tu hijo, puedes sacar la basura, o me gustaría que sacara la basura. No es como que es un deseo, un anhelo de tu corazón, es como que eso se vea reflejado en que es una ordenanza para la vida de tu hijo, y que él atienda la voz del llamado que tú le estás haciendo. Cuando tú y yo podemos mirar a un ejemplo de ello, cuando David dijo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Siloé? Él no dijo a los hombres valientes que él tenía a sus lados, pueden ir y traerme ¿qué? Agua del estanque de aquel lugar, sino que él dijo, ¿quién me diera a beber de aquel estanque? Pero el deseo, la voluntad que él tenía en su corazón es como si hubiera sido una orden. ¿Para quién? Para la vida de esos hombres. No solamente el deseo, sino que para ellos fue como una ordenanza para la vida de ellos. Cuando el Padre dice, cuando Él muestra su voluntad para nuestras vidas, no es para hacernos saber o conocer cuál es el deseo de su corazón, sino es para que el deseo de su corazón sea cumplida por la vida de cada uno de nosotros, en que seamos obedientes a la palabra y a los mandamientos de Él, cuanto lo entendemos. Ahora, cuando tú y yo cuando vemos toda la instrucción que el Padre dio para el pueblo de Israel,
Sabes, Devarim es, si tú y yo pudiéramos decir, es algo muy especial que tú y yo podemos mirar. Yeshua no solamente habló de este libro o se memorizó parte de este libro, sino que muchas de las instrucciones que Yahweh da o Yeshua da, más que en cualquier otro libro, cuando tú y yo podemos mirar dentro de las escrituras, Yeshua hizo referencia a muchas de las citas que están escritas ¿dónde? En el libro de Devarim o el libro de Deuteronomio. Cuando tú y yo pasamos por luchas, por tribulaciones, por aflicciones en nuestras vidas, ¿de qué manera tú y yo podemos hacer frente a la lucha y a las adversidades? Si no es el atender la palabra de Yahweh. Cuando tú y yo podemos atender la palabra de Yahweh en nuestras vidas, en nuestros corazones, es de la manera en que tú y yo podemos estar apegados a la voluntad de Él. Dice la palabra, dice, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de donde, de la boca de Él. O sea, no solamente de pan vivirá el hombre, si di conmigo, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Él. Mateo 4, versículo 4. Ahora, lo que tú y yo podemos entender, solamente cuando nos alimentamos de su palabra, es como podemos ser más que victoriosos por medio de Él. Cuando tú y yo guardamos las palabras y las instrucciones de este libro donde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero es el aprender el que podamos ser obedientes a la instrucción y a la enseñanza que el Padre tiene para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, si tú y yo podemos mirar el libro de Deuteronomio, Moisés empieza a dar un relato del acontecimiento o de las cosas que habían sucedido con el pueblo de Israel. Y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Dice, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel, dice, al otro lado del Jordán, en el desierto, dice, en Arabá, frente a Sub, dice, entre Parán, Tofel, dice, Líbano, dice, Haserot y dice, Ahab. Y si una de las cosas que tú y yo podemos comenzando, dice la palabra, esas son las palabras, y me estoy apagando un poquito las puntas que traigo de un lado y otro. Si vemos una de las cosas, el libro de Devarim están escritas las palabras de Moisés que habló para el pueblo de Israel. En los últimos días, si tú y yo pudiéramos mirarlo en los últimos días de su vida, cumpliendo casi ya 120 años de edad, y podríamos pensar que el legado de Moisés antes de morir, pero sabes, no era solamente de esta manera, sino que estas palabras de Devarim no solamente venían de la mente o del corazón de Moisés, sino del corazón de ¿quién? De Elohim, para que estas palabras fueran dirigidas ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y les habló tal como fueron dictadas por medio de él. Una de las cosas que tú y yo podríamos entender es que fue una repetición o una segunda ley. Sabes, en el hebreo se le conoce, o en el judaísmo se le conoce como Mishneh HaTorah, que significa instrucción o enseñanza de la Torah, que ya había sido enseñada al pueblo de Israel o a los israelitas al pie del monte Sinaí cuando ellos se encontraron. Pero ahora era necesario repetir no esta nueva ley, sino que repetir la misma ley que había sido dada para esta primera generación. Moisés empieza a repetir esta misma Torah al pueblo de Israel que estaba a las orillas de entrar a la tierra prometida. Y no solo antes de que la nueva generación entrara, sino antes de que muriera, pues yo casi tenía la edad de casi 120 años. Moisés no solamente enseñó lo que fue verbalmente al pueblo, sino que de tal manera la siguió para que las generaciones futuras pudieran conocer y entender cuál era la voluntad de Yahweh para su pueblo. Sabes, muchas veces tú y yo tenemos la responsabilidad que Moisés tuvo. ¿En qué sentido? Tú y yo, un líder o una persona que cuenta con un liderazgo, o una persona que es un líder dentro de Yahweh, si tú le quieres llamar de esa manera, siempre será una persona que sentirá la responsabilidad de que las siguientes generaciones sepan cuál es la voluntad de Yahweh para que ellos puedan alcanzar y poseer tal vez lo que ellos no poseyeron y lo que ellos no alcanzaron. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, el propósito de Moisés, no solamente Moisés estaba diciendo, tú y yo Moisés fácilmente pudo haber tomado la actitud de decir, saben una cosa, yo no voy a entrar a la tierra prometida. Una de las cosas cuando tú y yo vemos, Yahweh lo lleva hasta el monte Nebo para que él pueda mirar todo el extenso lugar de lo que es la tierra prometida o la tierra con la cual fluía leche y miel. Y Yahweh lo lleva hasta aquel lugar para que simplemente la viera. Pero una de las cosas que Yahweh le dice a Moisés, ¿sabes una cosa, Moisés? Tú sube hasta este lugar, dice, solamente la mirarás, pero no entrarás en ella. La actitud muy bien de Moisés
pudo haber sido: ¿para qué me preocupo del tenerle que decir a este nuevo pueblo, a esta nueva generación, cómo deben de conducirse, si al final y al cabo yo ya no voy a entrar a ese lugar que Yahweh nos había prometido? Porque la actitud de cualquier otra persona hubiera sido: pues que ellos se las arreglen como pueden, yo ya peleé mi batalla, les toca pelear su batalla a ellos. Pero quien es un líder dentro de Yahweh no toma la actitud de decir: bueno, que ellos se las arreglen como puedan, sino que siente la responsabilidad aún sobre sus propios hombros, sobre su vida, de poder introducir a aquel pueblo. Aunque él no vaya a entrar, él se encarga de darle las instrucciones para que el pueblo pudiera entrar y poseer la tierra que Yahweh les estaba dando. Muchas veces actuamos de esa manera. Muchas veces decimos: bueno, pues yo ya peleé, ahora que se le sale. Pero sabes, si una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, una de las cosas que Pastor Hugo siempre decía, que la mejor escuela es la vida. Podemos conocer mucho, saber mucho, haber leído mucho, pero solamente cuando sales allá afuera al campo es cuando te das cuenta cómo están las cosas. Y te das cuenta que muchas veces lo que aprendiste simplemente viéndolo no es igual de la misma manera hasta cuando tú lo empiezas a vivir y tener una experiencia propia a través de las circunstancias. Y una vez que tú aprendes, tú puedes darle aquello que tú aprendiste a otras generaciones. De poderles decir: sabes una cosa, no hagas de esta manera. Porque si tú actúas de esta manera, no tendrás los resultados que tú esperas. Es mejor que aprendamos a esperar en Yahweh, que confiemos en Yahweh y que podamos tomar posesión de las promesas que Yahweh nos ha dado a través de la obediencia en nuestras vidas. Y sabes, es la misma posición que Moisés tuvo. Siempre sintiendo la responsabilidad del pueblo sobre sus propios hombros, de tal manera que Moisés dice: ¿acaso yo parí este pueblo? Una de las cosas que le dijo a Yahweh, dice: ¿acaso yo parí, acaso yo di a luz a este pueblo? Para que me hayas traído esta carga sobre mí, sobre mis hombros, porque yo no puedo entrar, yo solo no puedo contar con esta carga. Y vemos que Yahweh le da la solución y empieza a distribuir jefes de grupos, de ciertos grupos, para que pudieran aligerar la carga de ¿quién? Sobre sus hombros. Pero nunca podemos actuar como el llanero solitario. ¿Cuánto lo entendemos? Hay muchas veces que queremos realizar y el hacer las cosas que solos. Pero tenemos que aprender a delegar, si tú quieres, responsabilidades, o a poder delegar a otros para que otros también puedan tomar la actitud y que puedan llevar también el mismo pueblo hacia adelante. Muchas veces deseamos actuar solos, queremos pelear nuestras batallas solos y queremos hacer las cosas solos. ¿Sabes? Cuando Moisés estaba peleando, una de las cosas que hicieron los demás, que hicieron con la vida de Moisés, levantaron las manos de Moisés. Moisés no podía pelear solamente solo, sino que tuvo que aprender a delegar responsabilidades a la vida de otros, poniéndolos de liderazgo en ciertos grupos, para que pudieran aligerar la carga sobre su propia vida. Ahora, cuando tú y yo llegamos parte de este lugar, es como si estuviera hablándose de una narración de un nuevo capítulo, o de algo nuevo, como de una historia nueva. Vamos a leer el versículo 1. Dice: estas son las palabras que Moisés dirigió, dice, a todo al otro lado del Jordán, dice, en el desierto, dice, en Arabá, frente a Sub, dice, frente a Param, Tofel, dice, el Líbano, dice, Hazerot, y dice, Ajá. Pero fíjate, aquí es como si estuviera hablando de una segunda persona. No son las palabras que es como Moisés si las estuviera hablando, sino que es como un diálogo en una segunda persona. Sabes, con exactitud no se sabe quién pudo haber dirigido estas palabras, pero una persona quien vino a ser el sucesor de Moisés, ¿quién fue? Fue Josué. Se pudo haber pensado que fue Josué quien estaba relatando estas palabras que Moisés había dado ¿para quién? Para el pueblo de Israel, para cuando ellos entraran a la tierra prometida. Qué importante es que podemos recordar nuestras vidas. Déjame ponerlo de esta manera, a ver si me puedo explicar. La importancia que tú y yo podamos recordar en nuestras vidas de que sus promesas solamente son cumplidas cuando estamos en pacto con Él.
Solamente cuando tú y yo estamos en pacto con Él, es cuando tú y yo podemos mirar y recordar que nuestras vidas están en sus manos y que sin importar cuáles sean las situaciones, las adversidades y las dificultades, es que tú y yo aprendamos a reconocer que estamos en pacto con Él. Solamente, volteé conmigo, solamente cuando estoy en pacto con Él, es cuando miraré las promesas cumplidas sobre mi vida. Solamente la persona, vuelvo a repetir, que está en pacto con Él, es la persona que mirará las promesas cumplidas sobre sus vidas. Porque una de las cosas que el Padre empieza a relatarles es el recordarles que ellos estaban en pacto con Él. El de recordarles que eran un pueblo, que habían entrado, que era una promesa que Yahweh les había dado para cada uno de ellos, que ellos entrarían y poseerían la tierra que Yahweh Elohim les estaba dando. Ahora, cuando tú y yo llegamos a esta parte, si recordamos las parashas pasadas, hay una lista de, a lo largo de los 40 años, vemos que cada vez cuando acampaba la presencia de Yahweh, o la Shekinah de Yahweh, en cada lugar había una lista larga que tú y yo podemos encontrar que se recibía un nombre, y se iban poniendo diferentes nombres, pero llegamos parte hasta este lugar donde hay una lista muy reducida, donde no se da una lista extensa, sino que es una lista de reducida. Cuando dice la palabra, en el versículo 1, dice, y esas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel, dice, al otro lado del Jordán, en el desierto, en Arabá, frente al Mar Rojo, el Mar de Suf, dice, entre el Parán, entre Tofel, entre el Líbano, Hazerot, dice, Indisahab. Y si vemos, estaba Moisés a punto de morir, estaban acampando. Cada vez que ellos acampaban, recordemos que la presencia de Yahweh descendía sobre aquel lugar, y una vez que la presencia de Yahweh descendía, la nube se movía y el pueblo se movía juntamente con él. Y cada lugar que ellos iban y acampaban recibía un nombre, tenía un nombre, o se podía ver una lista de los nombres. Pero vemos que en esta lista hay una lista muy reducida. Pero ¿sabes con qué propósito es que Moisés les estaba dando a conocer estas palabras? Porque precisamente cada uno de esos nombres había acontecido, o había habido un acontecimiento el cual había marcado la vida del pueblo de Israel, a esa generación que no iba a entrar a la tierra prometida. Estos nombres que Moisés les empieza a relatar es porque algo significativo había ocurrido en aquellos lugares, y es como si fuera una enseñanza para el pueblo, para diciéndoles lo que ellos habían hecho, para mencionándoles que no fueran propensos. ¿Sabes? Fueron lugares que fueron muy propensos, donde el pueblo se desvió, donde el pueblo pecó, donde el pueblo tuvo una falta de fe, y esa falta de fe los llevó a no poder entrar en la tierra prometida. Y es como si Moisés les empezara a recordar y les dijera, en el mar, en el desierto, frente a este lugar, frente a este otro lugar, es como si Moisés mismo les estuviera recordando a este pueblo los acontecimientos que habían marcado al pueblo de Israel y que habían sido propensos para que el pueblo pecara y no entraran a la tierra prometida. Pero cuando Moisés les empieza a relatar, es para que no fueran a cometer los mismos errores que esta generación estaría en punto de entrar en la tierra prometida. Dice la palabra que todo lo que fue escrito, vamos al libro de Números. Bueno, entonces déjame hacer un pequeño paréntesis. Fueron lugares que fueron mencionados o que fueron propensos para que Israel pecaran, para que perdieran su fe, fueron propensos a la idolatría, para que todo este tipo de pecado, que fuera un recordatorio antes de que ellos entraran y fueran a heredar las promesas. Yahweh les había prometido a su descendencia. Israel, precisamente en cada uno de estos lugares es donde Israel había sido propenso, donde el pueblo pecó. Vamos a Números capítulo 25. Números capítulo 1, versículo 25, dice, mientras Israel habitaba en Sittim, dice, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, dice, y estas invitaron al pueblo a los sacrificios, dice, que hacían a sus dioses, dice, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses, dice, así Israel unió a Baal, pero dice, se encendió la ira de Yahweh en contra de ¿quién? En contra de Israel. Pero sí, una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, Sittim era un lugar al este del Jordán. Eso es lo que se representaba el lugar de Sittim. Era un lugar que se encontraba al este del Jordán. Y una de las cosas que tú y yo podemos a otra cita, en Éxodo capítulo 14, dice, y los hijos de Israel, dice, les decían, dice, ojalá hubiéramos muerto, dice, a manos de Yahweh, dice, en la tierra de Egipto, dice, cuando nos sentábamos junto a las ollas de la carne, dice, cuando comíamos, dice, pan hasta saciarnos, dice, pues nos habéis traído, dice, hasta este desierto, ¿para qué?
para matarnos de hambre. Si una de las cosas fueron lugares específicos donde el pueblo de Israel había pecado, donde habían sido incitados para que el pueblo de Israel pecara, donde fueron propensos para que viniera no solamente el pecado, sino también la idolatría. A Éxodo capítulo 14. Dice, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Dice, para que nos sacaras, dice, a morir en este desierto. Dice, porque nos has traído de esta manera, dice, para sacarnos de Egipto. Números 13. Dice, y Yahweh habló, dice, a Moisés diciendo, dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Dice, enviarás un nombre de cada uno de las tribus de sus padres, dice, cada uno de sus jefes entre ellos. Dice, entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato de Yahweh. Dice, y todos los hombres, dice, eran jefes de los hijos de Israel. Y si fijas, fueron lugares específicos donde fue el pueblo propenso para que pudiera venir la idolatría, para que pudiera venir el pecado, donde pudieran venir las circunstancias. Números capítulo 11 dice, y en Kibrot Jataba, dice, el pueblo partió, dice, para Hazerot, dice, y permaneció ¿en dónde? En Hazerot. Después de que el pueblo había partido, si vemos, dice, pero mientras, dice, y por eso llamaron a aquel lugar, dice, Kibrot Jataba, dice, porque ahí sepultaron, dice, a los que habían, dice, sido codiciosos, dice, y el pueblo partió, dice, a Hazerot, dice, y permaneció en aquel lugar. Si te fijas, los lugares que fueron mencionados en el libro de Deuteronomio, o en la primera parte, es como si fue un recordatorio para el pueblo de Israel, donde fue propenso para que el pecado viniera sobre el pueblo, y no les permitió entrar a la tierra prometida que Yahweh los estaría llevando. Fueron lugares, si tú y yo podemos mirar el lugar de Sittim, eran lugares que se encontraban al lado del Jordán, eran lugares que se encontraban en el desierto, eran lugares donde el pueblo había pecado, y fueron las cosas que imposibilitaron al pueblo para que ellos pudieran entrar en la tierra prometida. Y les estaba recordando que iban a entrar a la tierra prometida, que les fue prometida después de 40 años. Viajarían no solamente para cometer los pecados que habían cometido sus padres, pero que evitaran, para que ellos no fueran a hacer lo que habían hecho sus padres, para que eso no fuera a ser un impedimento para que ellos pudieran entrar y poseer la tierra prometida. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, dice, y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Dice, para quienes ha llegado el fin, ¿qué dice la palabra? El fin de los siglos. Dice, por tanto, el que quiere que esté firme y se tenga cuidado, dice, no sea que caiga. Dice, y vamos a llegar hasta ahí. Dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo, dice, fueron escritas como enseñanza. ¿Para quién dice la palabra? Para nosotros, para los que han llegado al final ¿de dónde? De los siglos. 1 Corintios capítulo 10, 11 y 12. Dice que sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros, a los que han llegado al final de los siglos. Dice, por lo tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado de que no caiga. Sabes, nunca podemos caer en la confianza de decir, es que a mí no me va a pasar como le pasó a él. Hay un dicho, sabes, una de las cosas que yo he mirado, muchas veces vamos a ser probados en las áreas donde muy fácilmente hablamos y decimos, no, yo no. Es en las áreas donde muchas veces vamos a ser probados, o nuestras vidas van a ser probadas. Y hay un dicho que dice, nunca digas, dice, de esa agua no beberé. Porque muchas veces Yahweh nos va a permitir pasar por las mismas circunstancias, por las mismas cosas, para que tú y yo podamos aprender. Porque de las áreas donde muchas veces hablamos, decimos, es que yo no. Muchas veces el Padre nos permitirá pasar por esas circunstancias para que podamos mirar y experimentar las cosas y poder aprender a través de las circunstancias. Muchas veces, estoy diciendo, en el tiempo que tengo, muchas veces que he conocido a la gente que dice, no, es que a mí no me va a pasar como le pasó a esta persona. He mirado que Yahweh les ha permitido pasar, o aún muchas veces nos ha permitido pasar a nosotros mismos por esas circunstancias para que podamos mirar y aprender a través de todo ello. Porque dice la palabra, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito, ¿sabes? No solamente era una palabra que aplicaba para nosotros.
los que hemos llegado al final de los siglos o al final de las generaciones, para que estos acontecimientos sirvieran de enseñanza y de instrucción para nuestras vidas, sino que eso mismo que tú y yo estamos leyendo en este pasaje es como si Moisés les estuviera hablando y les estuviera diciendo, tal vez con las mismas palabras, que no fueran a cometer los mismos errores que habían cometido sus antepasados, por los cuales no entraron, sino que Moisés les está diciendo, aprendan de lo que ellos vivieron y que eso sirva como una enseñanza. ¿Para quién? Para ustedes, para que no desobedezcan, para que no den lugar a la idolatría, para que no venga esa falta de fe a donde a sus vidas y a sus corazones, y eso les imposibilite el poder entrar en la tierra que Yahweh Elohim les ha dado. Sabes, era una promesa que Yahweh ya les había entregado desde hace mucho tiempo, y que solamente tenían que entrar y poseer la tierra. Pero sabes, vinieron acontecimientos en el cual los imposibilitó para que ellos no pudieran entrar. Sabes, Moisés no entraría a la tierra, y si vemos la actitud, ya te lo decía de esta manera, o sea, Moisés no dijo solamente, bueno, pues ahora arréglense ellos como puedan, yo no voy a entrar, yo no voy a poseer la tierra, pues ahora que ellos se las arreglen como puedan. Sino la actitud de Moisés, ¿cuál fue la actitud de Moisés? De llevar la carga sobre sí mismo, o la responsabilidad sobre sí mismo, para que el pueblo pudiera entrar y poseer la tierra que Yahweh les estaría entregando. Sabes, como padres que tú y yo somos, como abuelos, como etcétera, etcétera, es nuestra responsabilidad que las generaciones futuras que vienen detrás de nosotros puedan entrar y poseer la tierra que Yahweh Elohim les ha entregado. Pero ¿cómo tú y yo podemos entrar y poseer las promesas que Yahweh nos ha dado si somos desobedientes? Si no hemos aprendido a ser obedientes a la voz de Yahweh sobre nuestras propias vidas. Si una de las cosas que tú y yo podemos recordar, la enseñanza y la instrucción para esta nueva generación, vamos a continuar leyendo. Dice, el versículo 2 dice, y el viaje desde Oreb, dice, por el monte de Seir, dice, hasta acá desde Barnea, dice, dura 11 días, dice, y aconteció que entonces en el año 40, dice, en el 10º, dice, el primer día, dice, del mes, dice, que Moisés comunicó a los hijos de Israel, dice, todo lo que Yahweh le había ordenado, dice, con respecto a ellos. Luego, dice, de matar, dice, a Sejón, rey de los amorreos, dice, quien moraba en Hesbón, dice, y Og, rey de Basán, dice, el cual moraba, dice, en Hastarot, dice, en es rey, dice. Moisés empezó a explicar, dice, esta ley, dice, a la tierra de Moab, dice, y al otro lado, dice, la palabra del Jordán. Pero sabes, el propósito era de dar a conocer a este pueblo, a esta nueva generación, di conmigo, la instrucción y la enseñanza de Yahweh. Esa era la instrucción y la enseñanza. Y la enseñanza y la instrucción para la vida de cada uno de nosotros es el de dar a conocer que la enseñanza y la instrucción de Yahweh a la siguiente generación que viene después de ¿quién? Después de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar, ¿qué dice dice la palabra Salmos capítulo 75, versículo, Salmos capítulo 78, versículo 5. Dice, porque Él estableció, dice, un testimonio en Jacob, dice, y puso una ley en Israel, dice, la cual ordenó a nuestros padres, dice, que enseñara ¿a quién? A los hijos. ¿Cuál era la ley? ¿Qué dice la palabra en el libro de Deuteronomio? Dice, porque esta palabra que yo te ordeno hoy, dice, la enseñarás a tus hijos en todo tiempo, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, dice, y la hablarás, ¿qué dice la palabra? En todo tiempo. ¿Cuál era, sabes, la responsabilidad? Muchas veces pensamos que la responsabilidad de educar y de enseñar a nuestros hijos es la responsabilidad no solamente de una institución, de la escuela, el lugar en el que el niño va, en el lugar en el que recibe sus estudios, si es en la congregación, etcétera, etcétera. Sabes, se recibe la instrucción y la enseñanza, pero quien está a cargo de la responsabilidad de enseñar y de instruir a los hijos, ¿quiénes son? Nosotros los padres, ¿cuánto lo entendemos?
Muchas veces hay padres que dicen, es que mi hijo es así porque a mi hijo no le enseñaron. No es responsabilidad ni de la escuela, ni del maestro, es responsabilidad de nosotros como padres de enseñar a la vida de nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. Si tú y yo no enseñamos los principios y los valores de Yahweh a una generación, los principios y los valores que ellos heredarán son los principios y los valores de este mundo, los cuales el día de hoy están muy corrompidos y muy distorsionados a los principios que Yahweh tiene establecidos en su palabra, cuanto lo entendemos. Dice, y esas palabras, dice, fíjate, dice, porque estableció un testimonio en Jacob, dice, y puso una ley en Israel, dice, la cual ordenó a nuestros padres, dice, que enseñaran a los hijos, no dijo a los líderes de las tribus, dice, a los padres que enseñaran ¿a quién? A los hijos. Digo conmigo, no hay lugar para padres desobligados. Suena muy duro y eso confronta la vida. Si te lo hablo, no solamente lo hablo por ti, sino también lo hablo para mí. Tal vez en otro tiempo hubiéramos dicho, bueno, el que pastor no tiene hijos, no sabes, ya tengo uno. Y es una gran responsabilidad el de enseñar y educar en la vida de nuestros hijos, porque no es la responsabilidad de alguien más, sino es nuestra responsabilidad enseñar a las nuevas generaciones. Dice, por lo cual ordenó, dice, a nuestros padres, dice, que enseñaran a sus hijos, dice, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran, dice, y lo contaran ¿a quién? A sus hijos. Fíjate, o sea, no solamente era la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. Porque dice la palabra, dice, porque una generación enseñará a otra generación. Que lo que yo viví, que lo que yo aprendí, si hago las cosas de esta manera, obtendré estos resultados. Porque sabes, muchas veces nuestro problema es que queremos ayudarle a Él. Muchas veces queremos brincar los lugares o queremos brincar las pruebas que Yahweh tiene para nuestras vidas. Pero sabes, una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender, que la prueba que no es aprobada es una prueba que tarde o temprano será repetida. Si tú y yo no aprendemos y desviamos y queremos sacar la vuelta por un lugar y decimos, bueno, es que por aquí puedo tomar un atajo y puedo desviarme y puedo decir, bueno, es que esto era lo mejor que podía haber hecho. Sabes, no era lo mejor, porque lo que Yahweh te quería enseñar en ese lugar, en ese momento, iba a traer una enseñanza y una experiencia de vida para las cosas que iban a estar adelante de tu vida. Pero si no aprendemos en las cosas y en las circunstancias que Yahweh nos permite pasar, tarde o temprano nos volverá a regresar al mismo lugar para que aprendamos y sepamos cómo podernos conducir hacia adelante, las cosas que Yahweh tiene para nosotros hacia adelante. Porque no solamente iba a ser la primera, la segunda y la tercera generación. Y dice, para que la generación venidera, dice, aún los hijos que habrían de nacer, esa segunda generación, dice, y estos se levantaran, dice, y la contaran ¿a quién? A sus hijos. Fíjate el rol. Nosotros como padres, enseñar a la siguiente generación, que son a nuestros hijos, los hechos y las obras portentosas ¿de quién? De Él. Pero que nuestros hijos a la misma vez lo dieran a conocer ¿a quién? A sus hijos. Y fíjate lo que dice, lo que continúa, dice, para que ellos pudieran, dice, y la dieran a contar a sus hijos, dice, para que ellos pusieran su confianza en Elohim. Dice, y no solamente, dice, para que ellos pusieran su confianza en Elohim, dice, y no se olvidaran de las obras de Elohim, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres. Dice, una generación porfiada, dice, y rebelde, una generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu, dice, no fue fiel ¿a quién? A Elohim. Y sabes, a pesar de que el pueblo había recibido la instrucción de que le enseñaría a una generación a otra generación, el pueblo no guardó, déjame decírtelo de esta manera, la instrucción que Yahweh les había entregado. Vamos al libro de Jueces, Jueces 2, versículo 10. Fíjate, vamos a leer el versículo 8. Dice, y Josué, hijo de Num, recordemos que Josué había sido el sucesor ¿de quién?
de Moisés, quien había tomado aquella generación, o en esta nueva generación que había nacido ¿dónde? En el desierto, porque la primera generación que había estado con Moisés había muerto. Toma a Josué, esa segunda generación, y llegamos hasta este lugar, dice, y él dice, y el pueblo sirvió al Adón, y el pueblo sirvió al Adón, dice, todos los días de Josué, dice, y todos los días de los ancianos, dice, que sobrevivieron a Josué, dice, los cuales habían sido testigos de la gran, habían sido testigos de la gran obra que Yahweh había hecho por Israel. Dice, Josué, hijo de Nun, siervo de Adón, dice, murió a la edad de 110 años, dice, y lo sepultaron en el territorio de su heredad. Dice, Timat será, dice, en la región, dice, montañosa de Efraín, dice, al norte del monte Gaz. Dice, también toda aquella generación fue reunida, aquella generación, la segunda generación, dice, fue reunida, dice, a sus padres. Dice, y se levantó otra generación después de ellos que no conoció a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabes qué triste es poder mirar? Sabes, como padres tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Porque sabes, no solamente debe de ser Elohim, nuestro Elohim, y no es que ellos le conozcan como es el Elohim de mi papá, el Elohim de mi mamá, sino que ellos aprendan a tener una experiencia con Yahweh, para que no solamente sea Elohim de mi padre, el Elohim de nuestros padres, sino que también sea quien, mi Elohim. Sabes, muchos de nosotros provenimos tal vez de una generación en la que nuestros padres no le conocieron a Él. Y por ciertas o por X circunstancia, Yahweh nos tomó y nos trajo delante de sus caminos. Y por su gracia y por su misericordia nos llamó y nos entregó esa palabra. Y nos ha hecho un pueblo bendecido. Pero con ese privilegio que tú y yo tenemos de ser llamados hijos de Elohim, también tenemos una gran responsabilidad. Di conmigo, todo privilegio lleva consigo una responsabilidad. Qué bonito y qué es hermoso ser llamados hijos de Elohim, hijos del Altísimo, hijos de Él. Pero ese privilegio que tú y yo tenemos carga sobre nuestras vidas, una gran responsabilidad en llevar esa palabra a la siguiente generación. Y no solamente a la siguiente generación, sino hacer consciente a esa generación de que ellos la deben de enseñar a la siguiente generación. Para que no solamente sea el Elohim de mis papás, sino que también sea el Elohim. Para que no solamente sea el Elohim de mis abuelos, sino para que el Elohim de mis abuelos sea también mi Elohim. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos como padres. Y radica sobre la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces tú y yo podemos decir, bueno, es que ¿cómo le vamos a ver? No se requiere de mucho. Muchas veces hay alguien dijo, ¿y cómo yo lo voy a enseñar a mis hijos? ¿Cómo se los voy a hacer enseñar a mis hijos? No es que tengas que poner las mismas palabras que yo te hablo, sino conforme a la medida y la gracia y la sabiduría que el Padre ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. A esa misma manera y esa misma revelación, tú y yo le damos a conocer a nuestras generaciones futuras quién es Él. ¿Cuánto lo entendemos? De que ellos puedan tener una experiencia también con Él, que ellos puedan conocerle también a Él. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar, bueno, vemos parte de lo que dice, solamente una generación, no son los únicos que pudieron entrar, fueron ¿quién? Josué y Caleb, que tuvieron un espíritu diferente en la vida de ellos. No solamente era el Elohim de aquella descendencia, pero vemos que entonces los estaba recordando que no entrarían, dice, sino solamente quien era Josué y Caleb. Y Moisés no entra, ¿sabes? No porque no le glorificó a él delante de él, porque el Padre le había dicho, ¿sabes una cosa, Moisés? Dice, tú hablarás a la peña. Pero lejos de hablar a la peña, ¿qué hizo? Golpeó a la peña. ¿Y quién es la peña? ¿Quién es la roca? Yeshua. ¿Sabes? Él desea que tú y yo le hablemos. ¿Cuánto lo entendemos? Lejos de golpear
y de extender nuestras manos y nuestros puños delante de Él y reclamar y decirle: Padre, ¿por qué tú permitiste? ¿Por qué hiciste esto? Yahweh decía que en lugar de que levantemos nuestras manos en queja, en disconformidad delante de Él, Él desea que tú y yo le hablemos ¿a quién? A Él. Que tú y yo vengamos delante de Él y que expondamos cuál es nuestra causa, cuál es nuestro sentimiento, cuál es la actitud de nuestros corazones, cómo está nuestro corazón delante de Él. Si vemos una de las cosas, ¿cuál era la actitud que había en el corazón de Moisés? Había una desconformidad en la vida de quien, de Moisés, porque dice: ahora conozcan si Él es Elohim o no, pueblo rebelde, etcétera, etcétera. Había un enojo en la vida de quién, de Moisés. Pero sabes, no podemos permitir que nuestro enojo se anteponga entre el medio de todas las cosas. Antes bien debemos de acercarnos delante de Él y hablar delante de Él. ¿Cuántos nos acercamos delante de Él y hablamos con Él? Cuando tú y yo tenemos una necesidad, cuando hay una inquietud en nuestras vidas, en nuestros corazones, sabes, Él no desea, sabes, Él conoce cuál es nuestra situación. Antes de que tú y yo nos quejemos, Él sabe que estamos molestos. Si tú miras el caso de Jonás, pues el padre sabía que Jonás estaba molesto. ¿Sí o no? Sí. Y Yahweh conoce también nuestra inconformidad, sí. Pero Yahweh desea que tú y yo nos acerquemos delante de Él y que hablemos con Él. Dice la palabra: ven, dice, y dialoguemos. ¿Qué dice la palabra? Juntos. El libro de Isaías, si no me equivoco, creo que es el capítulo 1. Isaías 1, ¿no creo? Vamos para allá. 18. Dice, aquí está, nos faltó el 1. Dice: venid ahora, dice, razonemos, dice Yahweh, dice: aunque vuestros pecados sean como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos, dice, aunque sean rojos como el carmesí, dice, como la blanca quedarán. Dice: si quieres, dice, y obedeces, dice, comerás, ¿qué dice la palabra? Lo mejor de la tierra. Pero aquí dice: si quieres y obedeces. Yo creo que todos deseamos, pero ¿qué nos falta? El tener que aprender a obedecer. Ahora, Éxodo capítulo 3, Números capítulo 1, Deuteronomio, perdón, apunté mal la cita, Deuteronomio capítulo 1, dice: hay 11 días de camino desde Horeb, dice, por el camino del monte Seir, dice, hasta acá desde Barnea, dice, y sucedió que en el año 40, dice, en el mes 11, dice, el primer día del mes, dice, Moisés habló a los hijos de Israel conforme todo lo que Yahweh había ordenado que les diera. Dice: después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, dice, y Og, rey de Basán, que habitaba en Hastarot, dice, y es rey, dice, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo, fíjate, ¿por qué les da a conocer esta lista de estos nombres? Si una de las cosas que tú y yo podemos mirar, ¿por qué Yahweh empieza a relatarle antes de que ellos entren en la tierra prometida y que ellos entren? Dice, y Yahweh nos habló, dice, versículo dice, al otro lado del Jordán, dice, diciendo, dice, esa es la tierra de Moab, dice, que comenzó a explicar, dice, esta ley diciendo, Yahweh nuestro Elohim nos habló en Horeb, dice, diciendo, dice, bastante habéis permanecido en este desierto, dice, volveos y partidos, dice, la región montañosa de los amorreos, dice, y todos sus vecinos en Arabá, en la región montañosa, en el valle, dice, en el Geb, dice, por la costa del mar, dice, en la tierra de los cananeos del Líbano, hasta el gran río Éufrates. ¿Sabes? Cuando el Padre empieza a relatar, o Moisés, mejor dicho, empieza a relatar y le empieza a nombrar estos nombres de estas personas o personajes, ¿sabes? No eran cualquier persona. Habían sido los reyes o los gigantes que ellos habían derrotado. Lo que Moisés está haciendo es levantando el ánimo, el autoestima, si tú le quieres, de este pueblo, para que cuando ellos entraran, Moisés les está diciendo, ¿saben una cosa? Yahweh ha sido fiel para con nosotros, porque no solamente entramos a estos lugares, sino que derrotamos a estos reyes, pero que en realidad eran que gigantes de aquellas regiones. Y Yahweh en todo este camino estuvo con ¿quién? Con nosotros. Dice la palabra que la fe
viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. ¿Cómo tú puedes aumentar? No quiero sonar como una frase de motivación, pero ¿de qué manera tú puedes hacer crecer tu fe o aprender tu fe, tu confianza en Él, si no es a través de las cosas y las circunstancias que has vivido y que has pasado? ¿Cómo tú puedes traer fe a la vida del corazón de otro que te escucha? Sino a través de ¿dónde? De tus hechos, de tu vida, de lo que Yahweh te ha permitido pasar, es que tú puedes transmitir los hechos que tú has pasado a la vida de otros. Éxodo capítulo 18. Fíjate lo que dice, me dice, y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, dice, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés. Miramos que dice la palabra en el libro de Romanos 10, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh. O sea, ¿cuántos deseamos tener fe? ¿Qué necesitamos hacer? Oír. ¿Pero qué necesitamos oír? La palabra de Yahweh. Y suena muy lógico. Si tú escuchas cosas negativas, te vas a volver y te vas a convertir en una persona pesimista. Pero cuando tú escuchas la palabra de Yahweh y lo que Yahweh ha hecho y lo que Yahweh hizo por las generaciones pasadas, y que la misma palabra dice que Él es el mismo Elohim de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos, eso infunde aliento a la vida y al corazón del que lo escucha, y eso trae fe a aquel que lo está escuchando y lo está recibiendo. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora dice Éxodo capítulo, un ejemplo de ello, dice, mira, Éxodo capítulo 18, dice, y Jetro, sacerdote de Madián, él no era del pueblo de Israel. Dice, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, dice, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés. Dice, y por su pueblo Israel, dice, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Dice, entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que se había sido enviado a su casa, dice, y a sus 2 hijos, dice, y el nombre de otro, versículo 5, dice, y vino Jetro, suegro de Moisés, dice, con los hijos de la mujer de Moisés, dice, el desierto, dice, donde éste estaba acampando, dice, junto al monte de Elohim, dice, y mandó a decir Moisés, dice, yo te ruego, Jetro, dice, vengo a ti, dice, con tu mujer, dice, y tus 2 hijos con ella, dice, y salió Moisés a recibir a su suegro, dice, y se inclinó y lo besó, dice, y preguntaron, dice, uno a otro, dice, cómo estaban, y entraron en la tienda. Fíjate, empezaron a tener una conversación, dice, y Moisés contó a su suegro todo lo que Yahweh había hecho, dice, y Moisés contó a su suegro, dice, todo lo que a Elohim había hecho a Faraón, dice, y a los egipcios, dice, por amor de Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado. Y fíjate, les empieza a relatar toda la jornada y todo lo que Elohim había hecho. Dice, y Moisés contó a su suegro, dice, dice, y se alegró, versículo siguiente, dice, y se alegró Jetro, dice, de todo el bien que Yahweh había hecho, ¿por quién? Por Israel, dice, a librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Elohim que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón. Dice, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Dice, ahora sé que Elohim es más grande que todos los dioses, y ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, dice, tomó un holocausto y sacrificio para Elohim. Dice, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel, dice, a comer, dice, con su suegro, y Moisés delante de ¿quién? De Elohim. Pero ¿qué sucedió con la vida de Jetro? Por lo que Moisés estaba relatando y hablando acerca de la palabra de Yahweh, de todos los prodigios y acontecimientos que habían pasado, ¿qué fue lo que dijo Jetro? Ahora sé que Elohim, dice, y se alegró por todo el bien que Yahweh que había hecho. Dice, y dijo, ahora sé y conozco que no hay Elohim más grande que Él, que todos los dioses. Cuando alguien pasa por algún problema y alguna dificultad, y tal vez no tiene plenamente su confianza puesta en Yahweh, y duda, y dice, bueno, es que si yo confío en esto, ¿sabes? Venimos de una generación o venimos de un trasfondo donde tal vez muchos de nosotros o nuestras descendencias tenían Dios para cada cosa. ¿Sí o no?
Pero solamente cuando viene una persona y te empieza a contar de los acontecimientos y de lo que Yahweh ha hecho y todo el bien que Yahweh ha hecho y cómo Yahweh lo ha librado, y cómo Yahweh le ha llevado de un lugar por el otro y ha mirado la mano poderosa de Yahweh, sabes, esa persona cobra fe y su confianza ya no la pone en los demás, sino que su confianza ahora viene a ser ¿quién? Yahweh. De tal manera que Jetro dice, ahora sé y conozco que no hay más Elohim de Israel que todos los dioses. O sea, ¿qué es lo que Jetro estaba diciendo? Entre palabras, lo que tú y yo podemos mirar, no lo dice abiertamente, pero podríamos pensar que Jetro tenía la confianza en otros dioses y que creía en otros dioses. ¿Cuáles? No sabemos con exactitud. Pero la declaración que él dice, ahora sé y conozco, dice que no hay Elohim más grande que todos, más que él. ¿Por qué tuvo esa actitud y por qué vino esa revelación a su vida? Por los hechos que Moisés le estaba relatando. ¿A quién? A él. Dice, porque una generación dará a conocer a otra generación los hechos portentosos ¿de quién? De Yahweh. ¿Cuántos de aquí entendemos que somos llamados para dar a conocer las obras de Yahweh a otra generación? Amén. Vamos. Sabes, cuando tú y yo seguimos leyendo parte más adelante, hay una declaración que el Padre hace, dice que le entregaría la tierra, dice, la tierra desde el gran río Éufrates hasta el otro lado. Y sabes, en todo el tiempo y en toda la existencia del pueblo de Israel, nunca ha tomado posesión de esa tierra. En todo ese extenso territorio, nunca lo ha tomado. Mas sin embargo fue una palabra dada ¿por quién? Abraham. En el libro de Génesis, tú lo quieres apuntar en Génesis capítulo 15, versículos 18 al 20. Déjame te lo leo. Dice, y aquel día Yahweh hizo un pacto con Abraham diciendo, dice, a tu descendencia he dado esta tierra, dice, desde el río de Egipto hasta el gran río, dice, hasta el gran río, dice, el río grande, dice, el río Éufrates. Fíjate, esa es una promesa que le fue entregada ¿a quién? Abraham. Y si tú sigues leyendo en el libro de Isaías, hay una promesa que probablemente en el tiempo cuando él retorne, ese sería un territorio que le seguía entregado ¿a quién? Al pueblo de Israel, porque nunca en toda su extensión de la tierra, de ese territorio, ha tomado posesión ¿de quién? Israel, de esa tierra. Pero sabes, es una promesa o es una profecía que tú y yo podemos encontrar ¿de quién? De la palabra de Yahweh, que se llegará el día en el que esa promesa será cumplida. Y de la misma manera hay un día y hay una fecha para que la promesa que Yahweh ha realizado sobre nuestras vidas, a nuestros corazones, hay una fecha y una hora para que esa promesa también sea cumplida. Pero ¿qué se requiere? Di conmigo, obediencia de parte de cada uno de nosotros. Sabes, el problema, amados, no fue que el pueblo de Israel no entrara. La obediencia que se demora, tarde o temprano se convierte en desobediencia. Si tú miras el relato de Moisés, dice, y ustedes me dijeron, dice, que enviemos hombres. Y Yahweh dijo que entráramos y tomáramos posesión, dice, pero me dijeron que enviáramos hombres para que reconocieran la tierra. Dice, y a mí me pareció que, bien, la demora que ellos tuvieron para ellos poder entrar y tomar posesión de la tierra, se convirtió en algo perjudicial ¿para quién? Para sus vidas. Porque no dice la palabra que desobedecieron, sino dice la palabra que pecaron. ¿Por qué pecaron? Por la desobediencia que ellos tuvieron al no haber entrado y tomar posesión de la tierra que Yahweh les había entregado. Cuando Yahweh te da una orden, no es para que tú ya la contemplemos y miramos si es así, si es de esta manera, sino es para que actuemos y obremos conforme a la palabra que Yahweh nos ha dado. ¿Cuánto lo entendemos? Y es lo mismo que sucedió con el pueblo. O sea, ellos se demoraron y dio lugar ¿para quién? Para que ellos no entraran y tomaran posesión de la tierra que Yahweh les había entregado. Y al no haber hecho eso, dice la palabra, dice que tampoco sacaron a los habitantes por completo de las demás naciones, de las demás tierras, sino que cohabitaron juntamente con ¿quién? Con ellos. Y la palabra dice que ellos se convirtieron como una espina sobre su costado. O sea, se convirtieron como una espina. O sea, ¿cuántos alguna vez han traído una piedrita ahí en el zapato? Y por muy pequeño
se convierte en una molestia. Y hasta que no lo quitas, encuentras un alivio. Ellos permitieron que ellos habitaran, tal vez no lo vieron como una gran dificultad, pero se volvieron como una dificultad tan grande para ellos que vinieron a ser como una espina sobre quién, sobre el costado del pueblo. Y la misma palabra dice que no demos lugar al enemigo. Dice, no den lugar ¿a quién? A Satán. Por muy poquito, ¿sabes? Una de las cosas que tú y yo tenemos que cuidar es cuidar nuestra vida y nuestro andar delante de quién, delante del Padre, pero nunca dando lugar y abriendo puertas para que el enemigo pueda entrar ¿a quién? A nuestras vidas. Di conmigo, es tiempo de cerrar las brechas, de cerrar los caminos para el que el enemigo no pueda entrar. Y es tiempo de ser obedientes y hacedores de la palabra de Yahweh y enseñar esta palabra a la siguiente generación venidera. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción. Gracias por tu enseñanza a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Muéstranos y enséñanos tu palabra. Muéstranos y enséñanos, Padre Yahweh, que no hay lugar para padres pasivos, sino que es el tiempo y es la hora de padres responsables. De que tu palabra dice, Padre Yahweh, de que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. Solamente aquellos que son determinados, aquellos que son radicales. Enséñanos y muéstranos, Padre, que no es la responsabilidad de nadie educar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros como padres de enseñar a nuestros hijos para que nuestros hijos lleven esa misma palabra a sus hijos, a nuestros nietos. Padre, gracias por tu instrucción y por tu enseñanza y por mostrarnos que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y por instrucción nuestra, para quienes han llegado al final de los siglos y al final de los tiempos. Padre, gracias que tú nos has hablado esta palabra a la vida de cada uno de nosotros, a los que hemos llegado a la final y a la culminación de los tiempos. Haznos sabios y entendidos, que podamos enseñar y entender cuál es el tiempo, Padre Yahweh, de nuestras generaciones, cuál es el tiempo en el que estamos viviendo. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y perdónanos si en algún momento de nuestras vidas hemos dado lugar, Padre Yahweh, al enemigo para que el enemigo entrara. Si hemos abierto puertas y esas puertas que hemos abierto han sido como un escarnio para nuestras vidas, donde no hemos mirado tu mano poderosa, donde no hemos mirado tu bendición, sino que solamente tal vez hemos mirado la aflicción en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, porque nos desviamos y nos apartamos de ti. Ayúdanos a volver al plan y al propósito de tus caminos y poder ser un pueblo obediente, un pueblo que te es fiel a ti por sobre todas las cosas. Y ayúdanos, Padre Yahweh, sobre todas las cosas, a ser un pueblo responsable, un pueblo que es diligente, Padre Yahweh, con tu palabra y en todo lo que tú has ordenado. Y que las mismas vivencias que hemos tenido en nuestras vidas sean experiencias para la vida de otros, y que a través de ello la fe de otros también pueda aumentar y que muchos otros puedan aprender a confiar en ti y poner su confianza en ti, en el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Levantadas y podemos extender nuestras manos. Padre, gracias, Padre Yahweh. Levantamos y extendemos nuestras manos delante de ti en señal de rendición. Y de la misma manera, Padre Yahweh, yo te pido que seas tú bendiciendo la obra de cada una de la vida de tus hijos. Que seas tú trayendo bendición sobre ellos y que las ventanas de los cielos sean abiertas sobre sus vidas. Que donde ellos pongan sus manos sea de bendición y de prosperidad. Y así con nuestras manos en señal de rendición delante de ti te pedimos que tú nos bendigas en esta tarde. Yabarejeja Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijoneja, Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.